Bienvenidos, bienvenidas a este 20º domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 90 dice así: Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. Alégranos por los días en que nos afligiste, por los años en que soportamos la desgracia. Que tu obra se manifieste a tus servidores y que tu esplendor esté sobre tus hijos. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor. Que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Amós, en su capítulo 5, dice así: Busquen al Señor y vivirán. No sea que Él caiga como fuego sobre la casa de José y devore a Betel, sin que nadie lo apague. Ay de los que convierten el derecho en veneno y echan por tierra la justicia. Ay de los que aborrecen al que recrimina en la puerta y detestan al que habla con integridad. Por eso, por haber esquilmado al débil, exigiéndole un tributo de grano, esas casas de piedras talladas que ustedes construyeron, no las habitarán. De esas viñas selectas que plantaron, no beberán el vino. Porque yo conozco la multitud de sus crímenes y la enormidad de sus pecados. Opresores del justo, que exigen rescate y atropellan a los pobres en la puerta. Por eso, el hombre sensato se calla en este tiempo, porque es un tiempo de desgracia. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con ustedes como ustedes dicen. Aborrezcan al mal, amen el bien y hagan triunfar el derecho en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad del resto de José. Es palabra de Dios. El libro de Hebreos en su capítulo 4 dice así: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Marcos, capítulo 10, versos 17 al 31. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: «Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaron unos a otros: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos la mirada, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible». Pedro le dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió: «Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora, en este mundo, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros». Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Había un joven muy rico y estaba ansioso de saber qué hacer para heredar la vida eterna. El misterio de la vida muchas veces lleva a preguntas como las de este joven. El diálogo de Jesús con él conduce a una reflexión que Jesús después comparte con sus discípulos, reflexión que gira en torno a lo difícil que es entrar en el reino de Dios, lo que dejó preocupados a los discípulos, preguntándose quién podrá salvarse si la opción por las riquezas es un impedimento para entrar al reino de Dios. Dicho de otra forma, ¿qué persona optaría por renunciar a las riquezas? Y a esto responde Jesús, Jesús responde que para el ser humano es imposible, pero no lo es para Dios. ¿Qué cuestiones implican optar por las riquezas? Uno de los problemas de la riqueza es que nunca es suficiente. La riqueza trae consigo codicia, una ambición desenfrenada, porque dentro de la cultura humana también implica poder. De modo que no optar por las riquezas de este mundo implica no desear el poder que sostiene en la pobreza a otras personas y no codiciar más poder. El extravío que provoca esta inercia de desear el dominio de todo lo posible acarrea injusticias, violencias y la pérdida de la paz. El salmista dice: Señor, enséñanos a calcular nuestros años
para que nuestro corazón alcance la sabiduría. El extravío por el deseo de poder incluso hace perder la conciencia de nuestra finitud. Por eso los que acumulan tanta riqueza y poder suelen olvidar que su tiempo en este mundo es igual de limitado que para cualquier otro ser humano. Pero lo que también se suele perder de vista es que la vida que trasciende la temporalidad en este mundo está muy lejos de las injusticias, de las violencias, del empobrecimiento de otros, de la pérdida de la paz y de la integridad de otros. Amós lo expresa de esta manera: ay de los que convierten el derecho en veneno y echan por tierra la justicia. Ay de los que aborrecen al que recrimina en la puerta y detestan al que habla con integridad. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida. La vida que trasciende la temporalidad de este mundo tendrá que ver con aquello que libera de la violencia, de la pobreza, con aquello que permite recuperar la integridad, el derecho y la justicia en las realidades de este mundo. En la carta a los Hebreos hoy escuchamos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Nos recuerda que más tarde o más temprano tendremos que rendir cuentas, sobre todo si hemos contribuido con la violencia, pobreza, o si hemos dado la espalda al derecho y a la justicia en nuestras realidades. Es sobre esto que se construye en nuestra cultura humana criterios para entender lo que debe estar primero y lo que debe estar por último. Por eso, dado que en este mundo, mayoritariamente, se cree que primero está la conveniencia propia y por último la justicia y el derecho de otros, Jesús dice que muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. El reino de Dios coloca en primer lugar el derecho y la justicia, así como la integridad de cada ser humano. Para ello es necesaria la sabiduría de Dios y la fortaleza que nos da en Cristo. Eso es elegir hacer el bien. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios de misericordia, que brindas sabiduría en tu Hijo Jesucristo, y que nos llamas a trabajar por la integridad en los derechos y la justicia en nuestras realidades, danos la fortaleza que nos trae Cristo, y sigue llamándonos a la obra de tu reino. Atiende la súplica de las familias y pueblos que confían en ti en cualquier parte de este mundo. Fortalece su fe, esperanza y compromiso con la vida. Te pedimos por los enfermos, especialmente por Marian Carsten, Irma Espíndola, Ramona Garay, por Silvia Linel, por Albina Hasselström y Veda Centurión, por Erna y su nieto Matías, y también por todas sus familias. Y en sus nombres también te pedimos por cada persona que conocemos y sabemos que esperan en ti. Orienta el pensamiento de los científicos, médicos, de los gobernantes y de cada persona que tiene responsabilidades para con tu pueblo. Ayúdanos a superar esta pandemia y a educarnos diariamente en el cuidado mutuo. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Recibamos la bendición de Dios.
Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.